¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de la política conservadora comienza a ser rechazado por sus propios aliados? La escena que se repite en distintas ciudades americanas parece increíble. Abucheos, protestas y caras de desaprobación provenientes de quienes, hace apenas unos años, lo idolatraban como un salvador de América. Donald Trump, el expresidente que redefinió la política global con su retórica agresiva y promesas nacionalistas, ahora se encuentra frente a un escenario impensable, el de ser desafiado e incluso antagonizado por su propia base. El epicentro del poder conservador parece estar resquebrajándose desde dentro, y el impacto de esto podría repercutir no solo en las elecciones estadounidenses, sino también en la economía mundial. Y no es solo Trump el que está inquieto. Elon Musk, el multimillonario más mediático del planeta, figura icónica de la innovación y de la libertad de expresión digital, también entró en este juego político con una confianza casi mesiánica, pero ahora observa, perplejo, una creciente ola de desilusión proveniente de quienes antes lo saludaban como un símbolo de resistencia al sistema. ¿Qué hay detrás de este movimiento de rechazo? ¿Podría ser el desgaste natural del populismo? ¿O estamos asistiendo a un realineamiento geopolítico de proporciones históricas? En un momento en que la confianza en las instituciones democráticas está cayendo en picado, las tasas de inflación global desafían a los bancos centrales y los mercados operan bajo tensión constante con los conflictos en Medio Oriente y la disputa entre China y Estados Unidos. El declive de la imagen de íconos como Trump y Musk puede ser solo la punta del iceberg. Después de todo, estamos hablando de dos de los personajes más influyentes en la intersección de la política, la economía y la tecnología, y cuando estas figuras empiezan a ser rechazadas por sus propias burbujas, está sucediendo algo mucho más grande. Las consecuencias de este cambio ya se sienten. Los analistas de Wall Street observan de cerca cómo la inestabilidad política en EU, aún la mayor potencia del planeta, puede afectar al dólar, a los precios del petróleo, a las bolsas mundiales e incluso a las decisiones estratégicas de empresas como Tesla y X, antes Twitter, cuyas acciones están directamente vinculadas a la percepción pública de Elon Musk. Mientras tanto, en el terreno político, el Partido Republicano enfrenta una crisis de identidad, estar dividido entre la lealtad ciega a Trump y la urgencia de encontrar una nueva cara capaz de ganarse a los votantes moderados e independientes. La guerra interna ya ha comenzado y promete ser brutal. En discursos recientes, Trump fue abucheado por presentar posiciones ambiguas sobre temas cruciales como la vacunación, el papel de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, e incluso sus promesas económicas, que ahora son cuestionadas por líderes empresariales conservadores que dicen que están traicionados. Musk, a su vez, enfrenta resistencia incluso entre los libertarios digitales que lo veían como un baluarte contra la censura. Sus posturas controvertidas y cambios en la política de la plataforma X generaron críticas de todos lados, incluidos antiguos aliados. Pero, ¿qué es exactamente lo que está impulsando esta disrupción silenciosa pero poderosa? ¿Cómo es que estas figuras que alguna vez fueron intocables pasaron de ser líderes de una secta a ser símbolos de frustración para una porción cada vez mayor del electorado estadounidense? Hay quienes dicen que estamos ante un agotamiento del discurso polarizador, un cansancio generalizado de promesas fáciles y soluciones simplistas a problemas complejos. Otros apuntan a un escenario aún más inquietante, el surgimiento de una nueva ola populista, más radical, más estratégica y con menos rostro. Puede que el viejo ciclo se esté cerrando, pero el nuevo sigue siendo una niebla impredecible, y mientras tanto, el mundo observa. Después de todo lo que sucede en la arena política de Estados Unidos afecta directamente la dirección de la geopolítica global, ya sea en el equilibrio de fuerzas entre Occidente y Oriente, en las decisiones de inversión, en las cadenas de suministro globales o en las relaciones diplomáticas con países clave como Rusia, Irán, Israel y China. Por lo tanto, si habéis llegado hasta aquí, es porque también estáis intentando comprender las señales de este nuevo tiempo, donde incluso los gigantes están empezando a caer. Y si te interesa este tipo de análisis claro, directo y sin filtros, aprovecha ahora para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a continuar brindándole contenido actualizado,
profundo e independiente, sobre el detrás de escena de la política global y los impactos reales en la economía que afectan su vida diaria. Porque lo que sucede detrás de escena no se trata solo de Trump o Musk. Se trata de cómo las figuras poderosas están siendo absorbidas por la misma narrativa que crearon, y de lo que viene después de que los ídolos comienzan a caer. Lo que alguna vez fue un ritual casi mesiánico de aplausos y gritos de apoyo, gradualmente se convirtió en un malestar audible. Donald Trump, que durante años aprovechó oleadas de aprobación absoluta en mítines, CPAC y conferencias conservadoras, ahora está empezando a experimentar algo sin precedentes en su trayectoria política reciente: abucheos. Y estos no son incidentes aislados. Las expresiones de desaprobación aparecieron tímidamente al principio, casi ahogadas por los gritos entusiastas de sus más fieles seguidores. Pero en los recientes acontecimientos en los estados de Iowa, New Hampshire e incluso Texas, bastión republicano por excelencia, el sonido de los abucheos fue imposible de ignorar, tanto para los medios como para el propio expresidente. Todo comenzó con un evento a puertas cerradas para donantes en Palm Beach, donde Trump decidió reforzar su ambigua posición sobre las vacunas contra el COVID-19. Al parecer, creía que el público, formado por empresarios e inversores conservadores, vería su apoyo al desarrollo de vacunas como una ventaja. Pero, para su sorpresa, el público reaccionó con frialdad, y algunos incluso con discretos abucheos. Lo que en 2020 se consideró la vacuna de Trump, su mayor proyecto para acelerar el fin de la pandemia, pasó a ser tratado como una traición silenciosa dentro de la propia base. La fractura se hizo aún más evidente cuando, en un mitin en Des Moines, el expresidente fue interrumpido por gritos de desaprobación al mencionar que salvó millones de vidas con su programa de vacunación. La multitud, que antes había repetido cada palabra como un mantra, ahora empezó a reaccionar con resistencia e incomodidad. Esta fue la primera advertencia pública de que algo había cambiado. Pero no se trataba solo del tema de las vacunas. El contexto político ya había cambiado. La economía, el costo de la vida, el papel de Estados Unidos en las guerras extranjeras y la percepción de que Trump se había suavizado en ciertos puntos, comenzaron a erosionar su imagen de liderazgo inquebrantable. Cuando intentó atacar a sus competidores republicanos en un tono agresivo, como siempre hacía, la respuesta no fue un aplauso automático. Hubo silencio. Y el silencio, en política, habla fuerte. Los abucheos empezaron a cobrar fuerza, sobre todo cuando Trump intentó recuperar discursos sobre retomar el poder, con promesas de un retorno en 2024 que parecían más un eco del pasado que una propuesta de futuro. Los propios votantes comenzaron a preguntarse, ¿sigue siendo la respuesta? ¿Será que el tiempo de Trump ya pasó y lo que estamos viendo es solo una sombra de su antigua fuerza? Estas preguntas ya no se hacían entre bastidores y comenzaron a resonar en foros públicos, redes sociales conservadoras e incluso entre comentaristas que antes lo apoyaban abiertamente. Otro momento emblemático fue la cumbre de liderazgo familiar en Iowa. Al abordar su postura sobre la guerra en Ucrania y evitar adoptar una postura clara contra Rusia, Trump se sorprendió por una fría reacción de la audiencia. Los abucheos fueron seguidos por una visible estampida de seguidores. Era como si por primera vez una parte importante de su base lo mirara con sospecha. La desconfianza es un veneno lento en la política, y una vez establecida, difícilmente puede revertirse con un simple discurso encendido. Entre bastidores, figuras prominentes del Partido Republicano comenzaron a discutir el factor Trump como un problema más que como una solución. Algunos parlamentarios comenzaron a defender públicamente la idea de que el partido necesita renovar su dirección y buscar un nombre que una en lugar de dividir. Los abucheos se convirtieron en el símbolo físico de este creciente malestar, y lo más intrigante, no vinieron de la oposición, sino de las raíces mismas del trumpismo. Elon Musk, que a menudo ha intentado alinearse ideológicamente con Trump para complacer a una parte de la audiencia digital más radical, también comienza a sentir el sabor amargo del rechazo cuando se acerca demasiado al expresidente. Sus declaraciones sobre la libertad de expresión, la censura y el futuro de la civilización parecieron resonar en un público fiel, pero ahora, el simple hecho de mostrarse cercano a Trump ha generado reacciones negativas, memes, cancelaciones y, por supuesto, abucheos virtuales.
Abuchear en eventos conservadores es más que simplemente abuchear. Son el termómetro del cambio silencioso que se está produciendo en Estados Unidos. Cuando la base comienza a dividirse, cuando el aplauso fácil se convierte en duda, algo se está rompiendo. Y la historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando las estructuras de poder se resquebrajan desde adentro, la caída suele ser rápida. La pregunta candente ahora es, ¿Trump reconoce las señales? ¿O estás atrapado en una narrativa que ya no resuena en el presente? Si ves que ocurre este movimiento, dímelo en los comentarios. ¿Cree que Trump todavía tiene fuerzas para 2024? ¿O su reinado está llegando a su fin? Escribe debajo lo que piensas. Puede ser solo una palabra, como tener puesto, ruptura o incluso renovación. Cada comentario ayuda a ampliar esta conversación. El silencio, cuando proviene de Donald Trump, nunca es solo ausencia de palabras. Es cálculo, es ruido contenido. Y es en ese vacío donde reside la señal más clara de que algo no va bien. Tras los primeros abucheos públicos, muchos esperaban que el expresidente reaccionara como siempre, con enojo, con una avalancha de publicaciones en Truth Social o con ataques directos a cualquiera que se atreviera a dudar de su autoridad. Pero eso no es lo que pasó. Trump permaneció en silencio durante días. Un silencio inquietante que generó especulaciones no solo entre los analistas políticos, sino también entre los propios aliados más cercanos. ¿Qué estaba pasando detrás de escena? El hombre que siempre ha dominado el escenario siente, por primera vez, que el escenario ya no le pertenece. Este comportamiento inesperado desencadenó una ola de teorías. Algunos vieron esto como una nueva estrategia, un reposicionamiento para evitar la confrontación directa con su electorado más descontento. Otros vieron debilidad, una vacilación que nunca antes había sido parte del estilo Trump. En reuniones a puerta cerrada con asesores y estrategas del Partido Republicano, fuentes vinculadas al Correo de Washington y a Político, informó que hubo acaloradas discusiones sobre cómo lidiar con la pérdida de apoyo en estados clave. La crisis había llegado, y a diferencia de otras veces, ni siquiera las cortinas de la prensa aliada pudieron disimular el nerviosismo que se respiraba en el aire. Sin embargo, Trump comenzó a hablar de manera sutil. Lejos de ataques directos, adoptó una postura de ironía estratégica, lanzando dardos velados contra quienes, según él, olvidan demasiado rápido quién los protegió del socialismo y de la ruina económica. En mítines posteriores volvió a utilizar su retórica habitual, pero esta vez con un tono defensivo, casi necesitado. Citó sus logros como presidente, empleos creados, acuerdos comerciales, retiros de tropas, recortes de impuestos, como si tratara de recordarle al público un pasado glorioso que ahora parecía cuestionarse. Habló, pero sus ojos delataron su malestar, como un presidente que intenta demostrar su legado, no como un candidato listo para liderar nuevamente. La reacción del mercado ante este debilitamiento de la imagen también fue inmediata. El dólar fluctuó ante la inestabilidad política y los mercados bursátiles estadounidenses reaccionaron negativamente ante nuevos signos de fragmentación interna en el Partido Republicano. Después de todo, cualquier grieta en el camino hacia las elecciones de 2024 interfiere directamente con las previsiones de crecimiento, las inversiones extranjeras y la conducción de las políticas monetarias. La duda sobre quién será el próximo líder de la mayor economía del planeta pesa sobre el tipo de cambio, la confianza de los inversores e incluso sobre los precios del petróleo, mientras la OPEP observa cada movimiento en el escenario político estadounidense como un termómetro geoestratégico. Y como si eso fuera poco, la propia comunidad internacional comenzó a cuestionar la capacidad de Trump para representar la estabilidad. Durante una cumbre informal entre diplomáticos de la Unión Europea en Bruselas, el nombre de Trump fue mencionado con incredulidad. Un diplomático francés, hablando anónimamente, dijo que los estadounidenses están cansados de líderes impredecibles. La desconfianza externa hacia Trump siempre ha existido, pero ahora se suma a una desconfianza interna que corroe su base con la misma velocidad con la que, en otros tiempos, galvanizó a las multitudes. Estamos en una época en la que el ruido del mundo queda ahogado por una nube de incertidumbre política. El posible regreso de Trump al poder deja de ser una amenaza concreta y se convierte en un dilema político para sus partidarios, sus competidores e incluso para sus oponentes demócratas, que ya no saben si se enfrentan a un gigante o a un espantapájaros.
Dentro de este vacío surgen alternativas, figuras emergentes, voces que antes fueron ahogadas por el eco del trumpismo y que ahora se atreven a presentarse como la nueva forma. Este movimiento clandestino cuenta con el apoyo de lobbies, empresarios e incluso exmilitares que observan con preocupación estratégica la crisis institucional en Estados Unidos. Un vacío de poder siempre invita al caos, y Trump, por primera vez, parece darse cuenta de que tal vez ya no sea el epicentro absoluto de ese juego. En el centro de todo esto está la guerra de narrativas. Mientras intenta recuperar su autoridad con vídeos editados, discursos encendidos y nostalgia de los buenos tiempos, el electorado real se enfrenta a la inflación, las altas tasas de interés, el desempleo, la inseguridad, el miedo a nuevos conflictos internacionales y un Congreso paralizado. El verdadero Estados Unidos ya no cree en la idea de que todo se puede resolver con lemas, y esa es una señal peligrosa para cualquier candidato que se nutre de la repetición. La gente quiere respuestas. Y cada silencio estratégico de Trump, por muy planeado que sea, deja lugar a más dudas y más abucheos. Por lo tanto, el escenario está preparado para algo grande. Un reposicionamiento, una ruptura definitiva o quizás el inicio de una transición que nadie esperaba. Pero la pregunta sigue siendo, ¿Trump todavía cree que tiene el control de la narrativa o simplemente está tratando de contener el daño? Ahora quiero saber qué piensas de todo esto. ¿Considera el silencio de Trump una señal de debilidad o parte de un plan aún mayor? Comenta abajo con una palabra: estrategia, desesperación o fin. Su comentario ayuda mucho a comprender cómo ve el público este momento, y analicemos juntos este punto de inflexión en la historia. Durante mucho tiempo, Elon Musk fue visto como el heraldo de la libertad digital, el multimillonario rebelde que enfrentó al sistema, desafió a los gobiernos, rompió monopolios y señaló con el dedo a los dueños de la verdad. Cuando compró Twitter, transformándolo en la actual X, la expectativa entre los libertarios digitales era que finalmente tendrían un entorno donde la censura estatal y la manipulación de los medios ya no serían toleradas. Fue aclamado como un héroe por quienes se sentían silenciados por la cultura de la cancelación, por las grandes tecnológicas alineadas con agendas progresistas y por políticas de moderación de contenidos consideradas autoritarias. Pero la realidad pronto resultó ser más compleja. Musk, que siempre supo jugar con la imagen de un outsider, empezó a tomar decisiones que no agradaban ni a la izquierda ni a la derecha. Los cambios abruptos en las reglas de la plataforma, las prohibiciones inconsistentes y un algoritmo que parecía favorecer a ciertos grupos específicos, hicieron saltar las alarmas incluso entre sus seguidores más fieles. Además, su intento de coquetear con el poder político, acercándose a Trump, pero también criticando a Biden, manteniendo relaciones comerciales con gobiernos de China e intereses en Medio Oriente, hizo que su posición fuera aún más controvertida. Lo que se suponía era un símbolo de resistencia, se convirtió, a los ojos de muchos, en un actor más en el gran tablero geopolítico. Los libertarios digitales comenzaron a cuestionar el símbolo que crearon. Musk, que siempre ha predicado el libre mercado y la libertad de expresión, ahora parecía comportarse como un nuevo tipo de amo del sistema. La paradoja es evidente. ¿Cómo podemos confiar en un hombre que al mismo tiempo que defiende la descentralización, concentra tanto poder en sus manos? El problema se hizo aún más evidente cuando se filtraron documentos internos de X que mostraban cómo Musk se reunió con agencias gubernamentales para discutir políticas de contenido sensible. La alianza velada entre el sector privado y el aparato de vigilancia estatal, algo contra lo que los libertarios siempre han luchado, parecía tener ahora una nueva cara. Y como todo multimillonario con influencia global, sus decisiones no afectan solo a los memes y las publicaciones. Impactan el mercado. Tesla sufrió una caída en sus acciones tras las controvertidas declaraciones políticas de Musk. Los inversores se preguntaron si estaba mezclando demasiado sus posiciones ideológicas con decisiones empresariales. SpaceX, un actor clave en los contratos militares de Estados Unidos, comenzó a ser visto con cautela por senadores y analistas de seguridad nacional. En un mundo polarizado por las guerras, la carrera espacial y las disputas tecnológicas entre superpotencias, la figura de Musk dejó de ser neutral y empezó a ser tratada como un activo geopolítico. En el inframundo de la red profunda, en los foros libertarios y las comunidades descentralizadas, el tono ha cambiado. Una vez exaltado como un mesías digital,
Ahora Musk es llamado un creador de ilusiones por aquellos que ven su ascenso como un proyecto de control disfrazado de libertad. Salió del panteón de rebeldes y entró en la galería de sospechosos. ¿Y crees que Musk sigue representando la libertad digital o se ha rendido ante el sistema? Comenta a continuación con una palabra: control, ruptura o libertad. Realmente quiero saber en qué lado de la historia estás ahora. Dentro del acrónimo MAGA, Make America Great Again, siempre ha habido algo más que un eslogan. Fue un sentimiento, una emotiva promesa de recuperar el orgullo nacional, proteger las fronteras, la reindustrialización y oponerse a las élites globalistas. Pero este sentimiento, que durante años unió a grupos conservadores, nacionalistas, religiosos e incluso más radicales, hoy parece desorientado. Lo que alguna vez fue una multitud unificada en torno a Trump, ahora muestra claros signos de fragmentación. El trumpismo está siendo erosionado desde dentro, no por ataques externos, sino por decepciones internas. La división comenzó con pequeños desacuerdos sobre las acciones durante la pandemia, sobre el vacilante apoyo a ciertos gobernadores republicanos, sobre su falta de acción frente a agendas culturales que movilizan a la base cristiana. Pero estas diferencias cobraron fuerza a medida que avanzaban las elecciones de mitad de periodo. Los candidatos respaldados por Trump comenzaron a perder en los estados indecisos. El fracaso electoral no fue solo numérico, fue simbólico. Demostró que el toque político de Midas que poseía está desapareciendo. Además, están surgiendo nuevos líderes dentro de la derecha estadounidense, que presentan discursos más sofisticados, menos polarizadores y capaces de atraer tanto a la base tradicional como a los votantes independientes. Trump, en cambio, repite los mismos mantras de 2016, como si no se hubiera dado cuenta de que el país ha cambiado. En tiempos de inflación récord, aumento de la deuda pública, crisis inmobiliaria y amenazas de una nueva recesión, el electorado quiere soluciones, no solo consignas. La base comienza a preguntarse, ¿qué haría Trump de manera diferente ahora? Esta pregunta, que antes tenía respuestas automáticas, ahora va acompañada de un silencio incómodo. Muchos ya no ven en él un plan claro, solo resentimiento. Y el resentimiento, por ruidoso que sea, no construye un futuro. Entre bastidores del Partido Republicano, crece el número de políticos y financieros que ya no quieren vincular sus nombres a Trump. Algunos por puro cálculo electoral, otros porque entienden que seguir en este barco podría ser un suicidio político. Las señales son claras. El MAGA, como movimiento unificado, se está desmoronando. Y quizás la pregunta más difícil de todas sea, ¿sigue siendo el dueño de esta base, o fue simplemente el catalizador de un sentimiento que ahora ha encontrado otras voces? Si tú también sientes que el movimiento MAGA ya no es el mismo, comenta abajo con la palabra ruptura o desgaste. Veamos cuánta gente todavía cree que hay futuro en este camino. Al principio, Trump fue el nombre que cautivó a la comunidad empresarial conservadora. Prometió recortes de impuestos, desregulación, estimulación de la producción nacional y confrontación directa con el gobierno inflado. Para muchos directores ejecutivos e inversores, era el presidente ideal, impredecible con sus enemigos, pero confiable con el mercado. Sin embargo, esta relación comenzó a desmoronarse cuando los resultados prácticos dejaron de coincidir con las promesas. Y, especialmente, cuando la imprevisibilidad se convirtió en inestabilidad. Los empresarios que antes apoyaban a Trump, ahora se esconden o migran discretamente hacia otros candidatos. Parte de esto se debe al miedo a la exposición pública, ya que asociarse con Trump en estos días es un riesgo para la reputación. Pero también hay un factor económico más directo. Las tasas de interés aumentaron, la inflación se disparó fuera de control durante la transición gubernamental, y los inversores comenzaron a darse cuenta de que la retórica trumpista no protege contra las fuerzas reales de la economía global. Además, la guerra comercial con China, que muchos apoyaron al principio, terminó generando efectos secundarios que afectaron las exportaciones, la cadena de suministro y el consumo interno. Los fabricantes, los agricultores, los exportadores e incluso los sectores tecnológicos comenzaron a sentir el peso de una estrategia que parecía más retórica que táctica. Y cuando se le preguntó a Trump sobre estos impactos, sus respuestas fueron genéricas, llenas de elogios y alejadas de la realidad de las cifras. Otro punto crítico es la relación conflictiva con la Reserva Federal. Trump intentó, durante todo su mandato, obligar al Banco Central estadounidense
a seguir políticas de tipos de interés bajos, incluso cuando los indicadores apuntaban en la dirección contraria. Este intento de politizar la autoridad monetaria provocó malestar entre bastidores en Wall Street, alimentando la percepción de que un segundo mandato podría estar marcado por confrontaciones aún más agresivas con las instituciones que regulan el propio mercado. Muchos empresarios, en silencio, comenzaron a financiar alternativas. Algunos ya consideran nombres como Ron DeSantis o Nikki Haley como opciones más estables, predecibles y menos dependientes de narrativas de conflicto. El capital, por naturaleza, busca la estabilidad, y Trump, hoy, representa lo contrario de eso. Si sigues el mercado y notas esta creciente desconfianza, comenta con las palabras confianza, retractación o riesgo. Esto demostrará hasta qué punto el público comprende realmente, hasta qué punto la política está directamente relacionada con nuestros bolsillos. Al inicio de la guerra en Ucrania, Donald Trump mantuvo lo que muchos llamaron ambigüedad estratégica. Evitó condenar firmemente a Vladimir Putin. Insinuó que esto nunca habría sucedido bajo su presidencia, y dejó en el aire la idea de que Estados Unidos estaba siendo mal dirigido por Joe Biden. Pero a medida que el conflicto se intensificó, la postura de Trump comenzó a molestar no solo a los demócratas, sino también a una parte importante de su propia base. Los conservadores, tradicionalmente duros con Rusia desde la Guerra Fría, comenzaron a preguntarse por qué el expresidente parecía tan cuidadoso al criticar un régimen autoritario que estaba invadiendo un país europeo soberano. La reacción fue sutil al principio, pero se hizo ruidosa con el tiempo. La base militarista del Partido Republicano, formada por veteranos, familias de militares y políticos que forman parte de comités de defensa, esperaba que Trump condenara claramente el expansionismo ruso. Al evitar esta postura, dio argumentos a sus críticos internos, que lo acusaron de fragilidad geopolítica o incluso de colusión estratégica. Y si antes su discurso, Estados Unidos primero, funcionó como un escudo contra cualquier demanda de intervención internacional, ahora empezó a sonar como un aislamiento desinformado y peligroso. La guerra en Ucrania también reveló algo más grande: la necesidad de reposicionar a Estados Unidos como potencia moral y económica en un mundo multipolar. Biden, a pesar de todos sus errores, al menos estaba demostrando apoyo formal a la OTAN y a los aliados europeos. Trump, por otro lado, parecía más preocupado por acusar al sistema de manipulación que por ofrecer respuestas concretas sobre cómo afrontaría un escenario en el que Rusia amenaza la estabilidad energética de Europa y China observa cada movimiento como un barómetro para invadir Taiwán. La falta de firmeza de Trump en el conflicto también ha debilitado su imagen de hombre fuerte en el exterior. Los líderes internacionales, incluidos los de la derecha global, comenzaron a buscar nuevas alianzas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anteriormente entusiasta del trumpismo, se acercó a la nueva derecha europea con discursos más adaptados al contexto de la guerra. En el Reino Unido, los parlamentarios conservadores han comenzado a criticar abiertamente la influencia estadounidense, especialmente si esta influencia está asociada con la ambigüedad de Trump. En el aspecto económico, el conflicto ha ejercido presión sobre el combustible, inflado los alimentos y arruinado las cadenas de suministro. Para el estadounidense promedio, el impacto llegó directamente al bolsillo, y Trump, incluso fuera del poder, fue criticado por muchos como alguien que no ofrecía una visión alternativa real. Era como si su nombre todavía estuviera vigente, pero su presencia fuera solo una sombra quejándose del pasado. Si crees que la guerra en Ucrania mostró la debilidad del discurso de Trump, comenta aquí con la palabra ambigüedad, debilidad o cambio. Esto nos ayudará a comprender quiénes todavía creen en el papel geopolítico de Estados Unidos en este escenario tan delicado. Cuando Elon Musk se hizo cargo de Twitter, el mercado reaccionó con expectativas encontradas. Entusiasmo de quienes lo veían como un libertador de las redes sociales y cautela entre los inversores que temían un caos operativo. Al principio, las promesas de libertad de expresión, código abierto y lucha contra la censura sonaron bien en medio del ruido de la cultura de la cancelación, pero pronto llegaron decisiones controvertidas, despidos masivos, cambios repentinos en las políticas de la plataforma, monetización inestable, prohibición de periodistas e incluso la reactivación de cuentas controvertidas previamente suspendidas por discurso de odio. Estos movimientos crearon un efecto dominó.
Las marcas comenzaron a retirar sus anuncios, los famosos migraron a otras plataformas y los usuarios empezaron a abandonar la red a un ritmo cada vez mayor. Los inversores, a su vez, vieron el comportamiento errático de Musk como un riesgo corporativo. X llegó a ser considerado un activo demasiado volátil, incluso para los estándares de Silicon Valley. Musk ya no era visto simplemente como un genio excéntrico. Ahora comenzaba a ser tratado como un director ejecutivo impulsivo, que anteponía su agenda personal a la sostenibilidad corporativa. El impacto de esto golpeó a Tesla, cuyas acciones cayeron más del 12% en solo 2 meses después de la adquisición de Twitter. Parte de los accionistas exigieron públicamente que Musk se alejara de la dirección de la empresa automovilística para centrarse en X, o renunciar de una vez por todas a su obsesión por las redes sociales. El desgaste fue tan grande que incluso figuras del sector tecnológico, tradicionalmente aliados, empezaron a criticarlo abiertamente. El multimillonario Peter Thiel, uno de los nombres más influyentes del Valle, afirmó en una entrevista reciente que el genio de Musk no puede utilizarse como excusa para la mala gestión crónica de plataformas con impacto global. Además del mercado, los gobiernos y reguladores también llegaron a ver a X como un entorno inestable. La Comisión Europea ha emitido advertencias sobre la difusión de desinformación, y en Estados Unidos, los parlamentarios han comenzado a investigar posibles violaciones de la privacidad y la seguridad de los datos. Todo esto minó aún más la confianza de los grandes inversores. Y cuando el dinero empieza a retroceder, la imagen pública de cualquier multimillonario empieza a desmoronarse con él. Si seguiste este otoño y crees que Musk cruzó la línea, comenta con riesgo, exceso o queda. Estas palabras muestran cómo el público ve su comportamiento detrás de los bastidores del poder. Durante años, Fox News fue el medio oficial no oficial del trumpismo. Entrevistas exclusivas, editoriales favorables, cobertura las 24 horas de los mítines y defensa casi automática de cualquier decisión proveniente de la Casa Blanca de Trump. Pero esta relación empezó a tambalearse cuando el canal empezó a dar señales de independencia editorial, especialmente después de los hechos del 6 de enero. La cobertura crítica del ataque al Capitolio, la impugnación de las teorías sobre las elecciones robadas y el despido de figuras controvertidas por parte de los comentaristas crearon un abismo entre el canal y los partidarios más radicales del expresidente. En respuesta, Trump inició una campaña contra la propia Fox, acusándola de haber traicionado al movimiento conservador y de haber pasado a formar parte del establishment mediático. Esto creó espacio para el crecimiento de medios alternativos como Newsmax o ANN y canales independientes en YouTube y Rumble. Estos medios han asumido el papel de guardianes de la verdad trumpistas, alimentando a menudo teorías de conspiración, negacionismo electoral y ataques a los medios tradicionales. Pero esta división tiene un precio. El público conservador comenzó a fragmentarse, consumiendo diferentes versiones de la realidad. Mientras un partido todavía confía en Fox, otro lo considera infiltrado. Esto generó una guerra de narrativas dentro de la propia derecha. Cada vehículo compite por la lealtad del votante más radical, y la consecuencia de esto es una desinformación a gran escala, que socava el debate interno y debilita cualquier intento de reorganización del partido. Esta división también interfiere directamente con las elecciones de 2024. Sin unos medios conservadores unificados, Trump pierde fuerza de movilización. Los candidatos alternativos ganan más espacio y la confusión entre quién está con quién impide cualquier frente sólido de resistencia al Partido Demócrata. Si sigues esta división en la prensa y ves que debilita aún más la base conservadora, comenta a continuación: división, conflicto o fragmentación. Analicemos juntos hacia dónde llevará esta guerra interna a la derecha estadounidense. La pandemia marcó el hito definitivo entre la política tradicional y la era de la polarización emocional, y Donald Trump, con su estilo directo y confrontativo, supo capitalizar este momento como nadie. Pero lo que comenzó como una diatriba contra la ciencia corrupta y el Estado profundo, terminó convirtiéndose en una trampa política a largo plazo. En 2020, Trump intentó equilibrar su retórica antivacunas con la defensa de su operación Warp Speed, una de las mayores movilizaciones de la industria farmacéutica de la historia. La paradoja era clara: atacó la vacuna obligatoria, pero también quería crédito por su creación.
Este doble juego empezó a pasar factura en el momento en que la pandemia retrocedió y surgieron las verdaderas preguntas. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con un enfoque más unificado? ¿Cuántas muertes se pudieron prevenir? ¿Cuántos votantes directamente afectados por la pérdida de familiares y amigos ahora miran al pasado con silencioso pesar por haber creído en teorías de conspiración que resultaron peligrosas? Trump comenzó a enfrentar abucheos cuando mencionaba las vacunas, incluso entre sus propios partidarios. El problema no era solo ideológico, sino visceral. Muchos sienten que han sido engañados, ya sea porque confiaron demasiado o porque se quedaron sin dirección. Y en el campo político, pocos errores son más costosos que parecer incoherentes ante el dolor colectivo. Además, el discurso antivacunas alimentó una serie de movimientos que ahora se dirigen contra el propio Trump. Los líderes del ultraconservadurismo radical han comenzado a preguntarse si realmente representa el espíritu antisistema, o si es simplemente otra pieza de teatro montada por gobiernos y grandes corporaciones. Los teóricos de la conspiración que alguna vez lo apoyaron comenzaron a tratarlo como un cómplice de un plan de dominación biopolítica en lugar de como un salvador. Esta crisis de identidad se profundizó con las investigaciones sobre contratos multimillonarios firmados durante la pandemia con empresas farmacéuticas y tecnológicas. Documentos revelan que intereses financieros y acuerdos oscuros involucraban a figuras cercanas al expresidente. Lo que debía ser una bandera de victoria nacional contra el virus acabó siendo interpretado por parte de la base como un capítulo más de un gobierno entregado al sistema. ¿Qué pasa con el votante común? Está más desconfiado que nunca. Muchos perdieron empleos, vieron cerrar pequeñas empresas y vieron cómo la inflación devoraba sus salarios mientras los grandes conglomerados obtenían ganancias durante la crisis. Y mientras tanto, el presidente que afirmaba luchar por el pueblo parecía moverse con naturalidad entre directores ejecutivos, accionistas y burócratas. Hoy, el tema de las vacunas es un campo minado para Trump. Si defiende, lo abuchean. Si ataca, se le acusa de hipocresía. La retórica que lo encumbró se convirtió en una trampa sin salida. Elon Musk siempre ha sido un nombre que atrae capital. Innovador, audaz, disruptivo. El típico multimillonario que al mercado le encanta financiar. Pero en los últimos 2 años, este perfil ha pasado de activo a pasivo para algunos de los mayores gestores de inversiones del mundo. Y la razón no está directamente en los productos que ofrece, sino en la percepción pública que genera. La imagen de Musk ya no es solo la de un emprendedor visionario, y ahora está llena de implicaciones políticas, sociales e ideológicas. El multimillonario se ha convertido en un campo de batalla entre derecha e izquierda, conservadores y progresistas, defensores del libre mercado y críticos del tecnocapitalismo. La compra de Twitter, ahora X, fue el punto de inflexión. Lo que parecía un movimiento para salvar la libertad de expresión, resultó, para muchos inversores, ser una distracción de miles de millones de dólares con consecuencias reales para otras empresas del grupo. Tesla, por ejemplo, sufrió una importante devaluación precisamente en un momento en el que competidores como BYD y Volkswagen intensificaban sus ofensivas en el mercado de los vehículos eléctricos. Musk, por su parte, dedicaba sus días a debates ideológicos online, bromas en posts y conflictos con periodistas. Este comportamiento comenzó a generar ruido en juntas administrativas, reuniones con inversionistas e incluso en agencias reguladoras. La SEC, Comisión de Bolsa y Valores, ha vuelto a vigilar las publicaciones de Musk, que según los analistas puede manipular artificialmente el valor de las acciones con una simple frase sobre la X. La confianza en el empresario empezó a fluctuar según su estado de ánimo y a ningún fondo de inversión le gusta operar bajo este tipo de riesgo. Más aún, los líderes mundiales comenzaron a evitar a Musk. Se cancelaron reuniones con autoridades europeas. Sus declaraciones sobre inmigración y políticas energéticas generaron críticas en los foros de la ONU y del G20. E internamente, incluso los senadores republicanos comenzaron a considerarlo un riesgo impredecible para la estabilidad institucional. En otras palabras, ni siquiera Trump está seguro de tener a Musk como aliado, ni al revés. Y todo ello se refleja directamente en el bolsillo de quienes invierten. La inestabilidad política de Musk ha contaminado las acciones de sus empresas. Aunque Tesla mantiene buenas cifras de producción y ventas, la inseguridad sobre el comportamiento de su fundador
ha mantenido alejados a los inversores institucionales. En el mercado actual, la reputación es valor, y la reputación de Musk está, en este momento, bajo constante ataque. Si ves esta crisis de imagen decisiva para el futuro de Tesla y X, comenta con riesgo, burbuja o tener puesto. Su opinión muestra hasta qué punto la reputación puede derribar incluso a los imperios más grandes. La superficie todavía parece tranquila, pero los pasillos del Partido Republicano están a tope. Mientras Trump continúa su campaña de mítines, publicaciones y ataques al establishment, figuras clave de la maquinaria del partido ya se están organizando silenciosamente para reemplazarlo. La percepción detrás de escena es clara. El nombre Trump todavía asusta a los demócratas, pero ya no une a los republicanos. El partido se está reorganizando, y esa reorganización no incluye necesariamente al hombre que lo dominó durante casi una década. Gobernadores, senadores y antiguos aliados que antes temblaban ante la mención del nombre de Trump, ahora se reúnen en cenas discretas, eventos cerrados y grupos estratégicos para discutir el futuro del acrónimo. Y en este futuro, los nombres que circulan tienen una cosa en común: moderación, estabilidad y atractivo para los votantes independientes. Candidatos como Ron DeSantis, Nikki Haley e incluso outsiders como Vivek Ramaswamy están empezando a recibir más atención de la élite republicana que el propio Trump. Pero no se trata solo de estrategia electoral. También hay una preocupación institucional. Muchos miembros del partido temen que si Trump es el candidato en 2024 y vuelve a perder, el Partido Republicano sufrirá un daño estructural irreversible. Ya ha habido traiciones, filtraciones, sabotajes internos, y la tendencia es que esto se intensifique a medida que se acercan las primarias. El Partido Republicano está dividido, y parte de esta división es alimentada por el propio Trump, quien insiste en atacar a sus oponentes internos con más fuerza que a los demócratas. Los empresarios, los bancos y los donantes tradicionales también están cambiando de bando. Los Super PAC, que gastan miles de millones en campañas políticas, comenzaron a redistribuir sus contribuciones. Los datos muestran que la financiación directa para Trump ha disminuido, mientras que la financiación para nuevos nombres crece silenciosa pero continuamente. Esto demuestra que el capital político ya no está tan seguro de ser la mejor inversión para 2024. Este movimiento no llega a menudo a la superficie de los medios tradicionales, pero existe. Y es precisamente en este silencio donde se construyen las mayores traiciones políticas. Los grandes negocios nunca se hacen frente a la cámara. Suceden entre bastidores, entre copas de vino, miradas calculadas y frases susurradas. Si crees que Trump está siendo saboteado desde dentro de su propio partido, comenta aquí con traición, reorganización o fin de ciclo. Descubramos juntos quién cree todavía que tiene el control total de la maquinaria republicana. Durante mucho tiempo, la imagen de Donald Trump estuvo protegida y amplificada por una poderosa red de influencers digitales, comentaristas conservadores y perfiles comprometidos que no solo lo defendieron, sino que lo veneraron. Dieron forma a narrativas, atacaron a opositores, viralizaron videos y construyeron una especie de escudo cultural en torno al expresidente. Pero ahora, lo que antes era un muro protector se ha convertido en un campo de tiro. Los nombres que surgieron durante la era Trump comenzaron a alejarse y algunos comenzaron a atacarlo abiertamente. ¿La razón? La percepción de que el imperio narrativo está colapsando. Todo empezó con pequeñas críticas, normalmente disfrazadas de consejos. Los influencers empezaron a decir que Trump necesita repensar su estrategia, que está hablando demasiado del pasado, o que necesita salir del ciclo de quejas y presentar soluciones reales. Pero eso evolucionó rápidamente. Cuando la base digital se dio cuenta de que las críticas no estaban siendo castigadas, se multiplicó. Antiguos partidarios comenzaron a exponer contradicciones, recordar promesas incumplidas y, sobre todo, acusarle de desconectarse de la realidad política actual. Las redes sociales se han convertido en un escenario de disputas internas. Muchos perfiles empezaron a valorar otros nombres de la derecha, como DeSantis, o a defender la idea de una renovación conservadora sin la presencia de Trump. El contenido ha cambiado de tono. Vídeos antes llenos de lealtad incondicional ahora cuestionan si todavía tiene el pulso político para liderar un país dividido, cansado y agobiado por crisis económicas y morales. Este movimiento también tiene raíces económicas.
Muchos creadores de contenido han notado que defender a Trump ya no genera el mismo compromiso que antes. La base está menos movilizada, los algoritmos reaccionan peor a contenidos puramente ideológicos, y las marcas que patrocinan canales de derecha exigen más moderación. La relación de intercambio entre influencia y poder se ha desequilibrado. Y como cualquier sistema impulsado por el alcance y la monetización, cuando el rendimiento disminuye, el discurso cambia. La crisis se agravó con la salida de nombres importantes de programas, podcasts y redes pro-Trump. Algunas de estas cifras revelaron que existía una presión velada para seguir el manual del trumpismo, algo que ya no coincidía con la imagen de autenticidad que tanto valoran los influencers. La exposición de las contradicciones internas abrió espacio para nuevos grupos, nuevas narrativas e incluso críticas más sofisticadas dentro de la derecha, algo que el expresidente nunca supo manejar bien. Trump reaccionó, como siempre, atacando. Llamó a algunos de estos antiguos aliados traidores, oportunistas y traidores. Pero esto solo alimentó el ciclo de disrupción. Cuanto más expone la división, más claro queda que ha perdido el control de las redes. El derecho digital de 2024 ya no es el de 2016. Y el propio público lo sabe. Si sigues este nuevo movimiento en las redes, comenta con las palabras racha, desilusión o fin de la lealtad. Quiero entender quién todavía ve autenticidad en el apoyo digital que le queda a Trump. Detrás de la guerra de narrativas, las disputas partidistas y el ruido en las redes, hay una capa silenciosa de votantes que va creciendo. Los cansados independientes. Ya no quieren luchar, ya no quieren elegir entre los extremos, ya no creen en los salvadores del país. Estos votantes buscan algo que parece cada vez más escaso en la política moderna: equilibrio, competencia y soluciones reales a problemas concretos como la salud, el empleo, la inflación, la seguridad y la educación. Y es precisamente este grupo el que comienza a deconstruir el mito de Trump. La erosión de la polarización no afecta solo a los candidatos demócratas o a los republicanos moderados. Ahora afecta al símbolo mismo de la confrontación. Trump ha sido la cara del levantamiento durante años, pero la repetición del interminable caos, indignación y ataque se volvió aburrida. La población quiere un respiro, y el fanatismo político, incluso cuando se vuelve viral, no se traduce en votos consistentes. Encuestas recientes muestran que es cada vez más probable que los votantes independientes rechacen a candidatos que representan extremos ideológicos. Culpan a la polarización por la parálisis del Congreso, la degradación del debate público e incluso el aumento de la violencia verbal en las escuelas y en la vida cotidiana. La conexión emocional que alguna vez unió a los descontentos ahora da paso a una nueva demanda: el pragmatismo. Y en este sentido, Trump parece estar en desventaja. Otro factor es la crisis de representación. Muchos de los que antes lo veían como un antisistema ahora lo ven como parte del mismo juego que juró luchar. Trump acumuló poder, se rodeó de millonarios, interfirió en investigaciones y, según acusaciones, utilizó el sistema para beneficiar a sus propios negocios. Los votantes comunes, asfixiados por la deuda y la incertidumbre, miran esto con sospecha. Esta transformación del electorado no es un detalle, es un fenómeno silencioso, pero determinante. Los votantes independientes fueron decisivos en 2020 y serán aún más relevantes en 2024. Y si la campaña de Trump sigue basándose en el resentimiento y la repetición de viejas narrativas, podría perder esta audiencia de forma irreversible. Si te identificas con esta nueva mentalidad, comenta abajo con balance, pragmatismo o no más extremos. Tu comentario puede abrir un debate más maduro y menos apasionado aquí en los videos. En medio del caos surgen nuevas voces. Mientras Trump y Musk enfrentan abucheos, desgaste, crisis de imagen y rechazo interno, una generación de líderes se posiciona silenciosamente para asumir el papel de protagonistas del populismo digital. Pero este nuevo populismo es más estratégico, más sofisticado e incluso más peligroso en su eficacia. No depende solo del carisma. Se basa en datos, inteligencia artificial, redes descentralizadas y un dominio aterrador del lenguaje emocional. Estas nuevas cifras están surgiendo en Estados Unidos, pero también están ganando eco en Europa, América Latina y regiones como el sudeste asiático. Son jóvenes políticos, emprendedores digitales e influencers
que mezclan discursos libertarios, nacionalistas y tecnológicos. Se presentan como el siguiente paso en la revolución cultural y política iniciada por Trump. Sin embargo, a diferencia de él, evitan los escándalos, controlan el lenguaje, proyectan una imagen limpia y operan en el subsuelo de Internet, donde los algoritmos y la inteligencia conductual dictan las reglas. En Estados Unidos, nombres como Vivek Ramaswamy y otros aspirantes menos conocidos se están posicionando no como oposición a Trump, sino como una evolución de él. Adoptan parte de su discurso, pero evitan el autosabotaje, los ataques personales y la dependencia de narrativas del pasado. Al hacer esto, pueden hablar a audiencias más amplias sin el rechazo que conlleva Trump. Esto los convierte en figuras políticamente aún más efectivas. Estos nuevos populistas 2.0 utilizan la inteligencia de datos para adaptar los discursos en tiempo real, segmentar su comunicación en nichos y operar con una estética moderna que va mucho más allá de las plataformas tradicionales. No es necesario que estén en todos los debates. Solo necesitan aparecer en los lugares correctos, en los grupos correctos y con el mensaje correcto. Es un populismo rediseñado, compatible con la era de la personalización digital y la saturación emocional. Esto presenta un nuevo desafío para el trumpismo. No solo sobrevivir al rechazo, sino competir con versiones más evolucionadas de sí mismo. Y en este juego, donde la imagen, el lenguaje y el momento valen más que la experiencia política, Trump puede terminar pareciendo viejo, un icono de otra época. Si ve a esta nueva generación como el próximo capítulo del populismo, comente a continuación con Nuevo Derecho, versión 2.0 o sucesores. Midamos quien ya ha notado que se está produciendo este cambio silencioso. La caída del prestigio de Donald Trump no ocurre en el vacío. Cuando una figura como él, con influencia directa en las decisiones económicas, diplomáticas y comerciales globales, comienza a perder terreno, el mundo siente el impacto. Esto va mucho más allá de mítines y vanidades personales. Estamos hablando de posibles cambios en la configuración geopolítica global, perturbaciones comerciales, mayor inestabilidad cambiaria y reordenamientos estratégicos que afectan a naciones como China, Israel, miembros de la OTAN e incluso aliados históricos de Estados Unidos. Durante su administración, Trump impuso aranceles agresivos a China en nombre de proteger la industria estadounidense. Este movimiento, en la práctica, desencadenó una guerra comercial sin precedentes en la era moderna. Los fabricantes se vieron obligados a reorganizar las líneas de producción, se rompieron contratos internacionales, y varios países comenzaron a operar por temor a sanciones o aumentos arancelarios repentinos. Ahora, con su posible regreso a la escena política y su discurso cada vez más impredecible, este temor vuelve a estar en el radar de inversores y líderes internacionales. China, que nunca ha dejado de ver a Estados Unidos como un rival estratégico, interpreta las medidas de Trump como una amenaza directa a su hegemonía comercial. Y mientras Occidente debate narrativas internas, Beijing avanza silenciosamente con acuerdos multilaterales, infraestructura digital global e influencia política en regiones como África y América del Sur. Si Trump regresa al poder o incluso simplemente empuja al Partido Republicano hacia una dirección más proteccionista y aislacionista, el reflejo de esto será una aceleración de la desdolarización global, algo que ya está en marcha, pero que podría ganar fuerza explosiva. Otro punto de tensión es Israel. Trump contó con un fuerte apoyo de los sectores israelíes más conservadores tras reconocer a Jerusalén como la capital y promover una diplomacia agresiva en Medio Oriente. Pero con la guerra en Gaza, los recientes conflictos y la inestabilidad entre aliados, la imagen del expresidente se ha vuelto controvertida. La nueva generación de diplomáticos ve con escepticismo la implicación directa de figuras polarizadoras. Y su eventual regreso al centro de la política global podría intensificar aún más las tensiones entre grupos extremistas, provocando olas de inseguridad regional que podrían impactar directamente los precios del petróleo y el equilibrio del dólar en el mercado internacional. De hecho, el petróleo es otro punto central. La hostilidad de Trump hacia los países de la OPEP y su agresiva política de sanciones, especialmente contra Irán y Venezuela, ha provocado volatilidad en los precios globales e inestabilidad en los contratos de futuros. Las constantes amenazas de intervención y bloqueos a las negociaciones diplomáticas han alejado a las empresas y han creado incertidumbre para los próximos años.
Ahora, ante su posible regreso, el mercado reacciona con cautela. Los operadores ya están incorporando el riesgo de Trump en la curva de precios, lo que podría llevar a mayores costos para los países que dependen de las importaciones de energía, incluida Europa. Pero quizás el efecto más subestimado de todos sea el impacto de los impuestos a las empresas que Trump propuso y aún defiende. El plan de aplicar un arancel universal del 10% a todas las importaciones, una de las banderas económicas que promete revivir, provocaría un terremoto en el sistema global. Los países emergentes sufrirían una caída de las exportaciones. Las cadenas logísticas se desmantelarían y los costos de los bienes de consumo se dispararían en los propios Estados Unidos. El efecto secundario se sentiría en todo el mundo, desde el precio de los alimentos en Brasil hasta el costo de la electrónica en Europa, pasando por la inflación en los países pobres que dependen del acceso a los mercados estadounidenses. Internamente, el impacto también sería brutal. Los economistas ya advierten que este tipo de impuestos, en lugar de proteger la economía estadounidense, podría generar una recesión. El aumento de los precios internos reduciría el poder adquisitivo de la población, crearía un entorno de consumo reducido y obligaría a la Reserva Federal a recalibrar su política monetaria ante un escenario inflacionario aún más agresivo. La promesa de un crecimiento orientado hacia adentro podría, en la práctica, llevar a Estados Unidos a un aislamiento ineficaz, perjudicando incluso a sus aliados más cercanos, como Canadá, México, Japón y Corea del Sur. Si crees que estas medidas podrían provocar una crisis aún mayor, comenta aquí con las palabras efecto dominó, aranceles globales o aislamiento económico. Quiero entender hasta qué punto cree usted que estas ideas proteccionistas todavía funcionan en el mundo actual. Lo que estamos viendo no es solo la caída de un nombre, sino el colapso de una narrativa construida sobre el miedo, la valentía, el carisma y el conflicto. Donald Trump y Elon Musk fueron, durante un tiempo, protagonistas de una nueva era política y digital, pero ahora los vientos están cambiando. El rechazo que comienza con abucheos en los auditorios conservadores, crece entre los inversores y termina en las salas de toma de decisiones de los gobiernos del otro lado del mundo. El agotamiento político, la fragmentación de la base, la desconfianza en los mercados y los impactos geopolíticos de las ideas que representan estos nombres, todo esto converge en un punto común. El modelo que encarnaban puede estar llegando al final de su eficacia. Y en este nuevo escenario, las preguntas se vuelven aún más inquietantes. ¿Quién llenará este vacío? ¿Qué vendrá en lugar de la promesa de grandeza? ¿Está el mundo preparado para un nuevo populismo, más inteligente, más calculador y menos ruidoso? Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Cree que Trump todavía es capaz de liderar una transformación o estamos asistiendo al fin de un ciclo? Comenta aquí con las palabras fin de era, transición o reconstrucción. Leo todos los comentarios y tengo muchas ganas de entender cómo ves este momento histórico. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté tratando de comprender lo que sucede detrás de escena del poder. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Aquí siempre vamos más allá de la superficie.